Bueno, listo, ahí sigo. Entonces, les estaba hablando sobre las proposiciones. Nosotros podemos tener proposiciones atómicas, como por ejemplo, Carlos estudia, ¿sí? O proposiciones moleculares. Carlos estudia o trabaja. Entonces, a partir de estas proposiciones, lo que se intenta hacer con el lenguaje de abstracción de la lógica es poder reemplazar a, a esta proposición por un término, ¿sí? Entonces, en este caso, Carlos estudia puede ser P o puede ser X. Ahora, cuando yo me enfrento a la proposición molecular, lo que voy a tener son dos tipos de términos, ¿sí? Que están justamente implicados por un tipo de vínculo o relación lógica. Entonces, acá en Carlos estudia va a ser P o trabaja. O sabemos que lo vamos a poner con la B corta, ¿sí? Y trabaja va a ser Q. Entonces, acá yo voy a tener la siguiente, ¿sí? Derivación, P o Q. Carlos estudia o trabaja. ¿Se entiende? Entonces, la lógica formal o abstracta lo que quiere llegar es a esto, justamente. Ustedes van a ver después, en la página misma en que le mencioné, en la página 98 y en las que le siguen, que a partir de este tipo de relaciones se van a establecer distintas tablas de verdad. Nosotros no vamos a ver eso porque sería más complicado y bueno, estamos en un cuatrimestre excepcional, corto, entonces igual yo no quería dejar de darles esta unidad de lógica porque va a ser importante para lo que venga después, cuando veamos método inductivo, método deductivo o el falsacionismo, que ustedes ya vean cómo la ciencia intenta pensar, o sea, cómo a partir de la lógica se pueden construir cierto tipo de razonamientos válidos e inválidos, nos sirve de mucho. Pero no nos vamos a ir en detalles, ¿sí? Entonces las tablas de verdad en este momento serían un detalle. Pero, de todas formas, yo quiero que vayan ¿sí? a esa página 98, porque ahí se van a encontrar, por ejemplo, con más ejemplos, que yo cuando doy la clase, bueno, los copio en el pizarrón, pero mi pizarrón es muy básico en este momento. Entonces, ahí van a ver que tienen las siguientes proposiciones moleculares. La primera es llueve y no llueve, ¿sí? Entonces, si yo a esta proposición molecular la tengo que transformar en un lenguaje lógico, voy a tener lo siguiente. Llueve, P, y, un punto, no llueve, menos P. ¿Por qué en este caso uso P dos veces y no Q? Porque estamos haciendo referencia al mismo término, ¿sí? A llueve. Entonces va a ser P y no P. Llueve y no llueve. Después acá tengo otro ejemplo con Carlos. Carlos estudia o no estudia. Entonces tengo Carlos estudia es mi P. O la B corta. No estudia menos P. Porque también está haciendo la misma actividad Carlos. Es estudia o no estudia. Si fuera trabaja, ahí sí yo tendría que poner, en lugar de P, tendría que poner Q. Porque le estoy asociando a otra actividad. Después tengo, si Carlos estudia, entonces aprueba el examen. Si tengo una relación condicional. Entonces, si Carlos estudia, es mi P. Entonces, va a ser como esta herradura, aprueba el examen, es Q. Después tengo, Wittgenstein nació en Austria y Russell nació en Gales. P es Wittgenstein nació en Austria y Russell nació en Gales, es mi Q. Entonces tengo P y Q. Si llueve, iré al cine o me quedaré en casa. Si llueve, es P. Y acá, ¿qué pasa? Yo tengo dos opciones, ¿sí? O voy al cine o me quedo en mi casa. Entonces, si llueve, ahí abro el condicional y abro un paréntesis. Hago una cosa o no hago lo otro, ¿sí? Utilizo W. Entonces, o voy al cine o me quedo en mi casa. Bien. Entonces, esto nos sirve ahora para pasar como a otro nivel, ¿sí? Acá yo les hice un cuadro donde están los dos tipos de razonamientos válidos. Uno es el modus ponens y otro es el modus tollens. Y los dos tipos de razonamientos, ¿sí? Que se deducen de uno u otro. Es decir, si yo utilizo mal el modus ponens, voy a incurrir en una falacia, que se va a llamar falacia de afirmación del consecuente. Si yo utilizo mal el modus tollens, voy a incurrir en otro tipo de falacia, que se llama falacia de negación del antecedente.
Entonces, ¿en qué consiste el modus ponens? Modus ponens es modo que afirmando afirma. Eso quiere decir, ¿sí? Entonces, ¿se basa en qué? En una afirmación. De vuelta, esto es importante para que pues entendamos cómo actúa el deductivismo, cómo actúa el falsacionismo, ¿sí? Entonces, acá prestenme atención. Entonces, en el modus ponens yo voy a tener la siguiente fórmula. Voy a tener P, entonces Q. O así también se puede poner P, la herradura, o la C al revés, entonces Q. Donde P puede ser, por ejemplo, yo puedo tener la frase, ¿no? Si el perro guardián detecta un intruso, el perro guardián ladra, ¿sí? Entonces, el perro guardián detectó un intruso. ¿Qué hizo entonces el perro guardián? Ladró. Entonces tengo un P, entonces Q. ¿Se entiende? Ahí tengo un modus ponens. Ahora, otra forma, ¿sí?, de poder pensar lógicamente es utilizando un modus tollens, que quiere decir modo que negando niega. Entonces, este modo se va a basar en la negación. Así como el otro se basaba en la afirmación, este se va a basar en la negación. Por eso acá aparecen los signos negativos. Entonces, la estructura de este va a ser no Q, entonces no P. O así, no Q, entonces no P. ¿Sí? Fíjense que es al revés. En la afirmación yo tengo P, entonces Q. Y acá yo voy a tener no Q, entonces no P. ¿Sí? Entonces acá el ejemplo que podemos tener es otro del perro guardián, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? Si el perro guardián detecta un intruso, el perro guardián ladra. Entonces, ¿qué sucede? El perro guardián no ladró. Fíjense que empiezo por la consecuencia. El perro guardián no ladró, entonces no apareció ningún intruso. ¿Sí? No había ningún intruso. Ese sería nuestro modus tollens. Ahora, como yo les decía hace un rato, yo puedo utilizar mal el modus ponens e incurrir en una falacia. ¿Cómo va a ser la falacia? Bueno, justamente va a ser si yo invierto el orden de los términos. Entonces, si yo utilizo Q, entonces P, ahí tengo una falacia. ¿Cómo se va a llamar? Falacia de afirmación del consecuente. Es decir, comienzo por afirmar la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Q. Acuérdense que P es el antecedente y Q el consecuente. Si la consecuencia, el efecto. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener, si tuviera gripe, tendría fiebre. ¿Sí? Entonces, si tuviera gripe, P, tendría fiebre, la consecuencia. Ahora, tengo fiebre, yo empiezo por la consecuencia. Entonces tengo gripe. Falso. ¿Por qué? Porque puedo tener angina, sí, puedo tener un montón de otras cosas. O sea, no necesariamente tener fiebre es un indicativo de que tengo gripe. Puede ser indicativo de cualquier otra dolencia o enfermedad. ¿Me siguen? Entonces, acá, si yo empiezo por la consecuencia para afirmar el antecedente, la causa, bueno, ahí incurro en una falacia de afirmación del consecuente. Lo mismo puede pasar con la falacia de negación del antecedente, que va a ser la falacia de ¿qué? Del modus tollens, ¿sí? ¿Cómo era el modus tollens? Era no Q, o sea, arranco por la consecuencia. No Q, entonces no P. ¿Cómo va a ser la falacia? Va a ser de negación del antecedente, justamente. Voy a comenzar con no P, entonces no Q. Acá, por ejemplo, podría ser, vamos a seguir con el tema de la enfermedad. Si tuviera fiebre, ¿sí? Si tengo fiebre, bueno, tendría angina. ¿Sí? Si tuviera fiebre, tuviera angina. Entonces yo digo, no tengo fiebre, entonces no tengo angina. Puedo tener angina, pero puedo tener una angina sin fiebre, ¿sí? Entonces, lo mismo. Acá estamos utilizando mal el razonamiento. No sé si se entendió o no, pero yo creo que sí. De todas formas, esto lo vamos a seguir viendo, como les decía hace un rato, cuando veamos los distintos tipos de métodos, el deductivo, el inductivo y el falsacionismo, ¿sí? Yo ya les adelanto algo. El falsacionismo va a utilizar el modus tollens porque va a hablar de falsear, ¿sí? De negar hipótesis.
El deductivo va a utilizar el modus ponens, pero va a incurrir en una falacia. Vamos a ver después por qué. Entonces es importante que esto más o menos sepan. A ver, modus tollens, negación. Negaba, empezaba negando con la consecuencia, ¿sí? Para que vayan ubicando después cómo funciona cada tipo de método. Así que bueno, vamos a dejar la clase acá y bueno, después en la próxima vamos a ver método deductivo y método inductivo, ¿sí? Hasta la próxima.